Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video en el cual vamos a aprender a hacer un data table que va a tener las siguientes características. Va a tener un paginado completo, que podemos avanzar entre las páginas, última página, primera página. También va a tener un ordenamiento ascendente, descendente por columnas numéricas, por columnas de texto. Y por último vamos a agregar un filtrado. Se va a enfocar ahorita en la columna de título, pero pues está abierto a que se pueda agregar cualquier otra columna. Este video va a ser un video largo porque vamos paso a paso configurando cada elemento. Además que nos vamos a encontrar con algún error por ahí y vamos a estar solucionándolo. Por lo tanto, es un video largo, extenso. Espero pues queden claros los temas que aquí abarcamos. Pero siéntete libre también de que si tú ya tienes configurado tu proyecto, pues avances en el video a donde te interese aplicar algo. Si tú ya tienes la data table cargada y quieres solamente agregarle un paginado, bueno, pues dirígete directamente pues al minuto en donde aplicamos el paginado, o si ya tienes el paginado con la data, dirígete al minuto donde hacemos, por ejemplo, el filtrado de información. Bueno, igual para que no sea tan denso todo esto, pero bueno, si además quieres aprender desde cero cómo lo hacemos, bueno, pues ve el video de principio a fin y ahí vas a aprender bastante, te lo prometo. Bien, pues vamos a comenzar de una vez y voy a crear la aplicación. Vamos a ponerle New Pagination App. Esto va a tardar un poco y bueno, va a instalar lo necesario para nuestro proyecto Angular. Ahora vamos a entrar al Pagination App. Ahí ya tenemos el proyecto y voy a hacer code punto para abrir el proyecto con Visual Studio Code. Listo, entonces vamos a hacer un ng-serve simplemente para validar que está corriendo correctamente. Lo tenemos corriendo en el localhost 4200. Tenemos una app realmente sencilla. A nosotros no nos interesa mucho este diseño. Si regresamos aquí a nuestro proyecto, en el index está cargando el app-root y ese app-root está aquí. Esto todo es lo que vemos en nuestro index. Entonces voy a quitar esto y voy a poner un h1 hola mundo. Simplemente vamos a ir probando esto. Ahí está. Voy a detener el proyecto. Voy a crear un nuevo componente. En G puede ser generate o solamente G. Puede ser component o solamente C. Y voy a crearlo en la carpeta components, diagonal. Por ejemplo, le voy a poner user list. Vamos a crear un nuevo componente. Esto dentro del app creó la carpeta components y ahí tenemos nuestro componente que se llama userList component. Aquí lo tenemos. Este componente es standalone true, significa que podemos ahora llevarlo directamente a donde queramos usarlo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. En nuestro app component podemos llamar a nuestro userList component pues con este selector. Entonces voy a copiarlo y voy a llamar a, en vez de un hola mundo, voy a llamar a uno de estos. Y aquí me está marcando como que no conozco a este elemento. Es correcto que no lo conozca porque en nuestro app component debemos de decirle que queremos importar el user list component. Y entonces este va a ser parte de sus imports pues de este otro componente. De esta forma pues ya se ve. O sea, simplemente es lo único que hice, es llamar el componente que tenemos dentro de este componente. Porque lo hago así porque es algo normal que nosotros tendríamos. Cuando nosotros volvamos a echar a andar nuestro proyecto, vamos a tener user list works correctamente, ahí está funcionando. Ahora, una vez que hicimos eso, nos vamos a enfocar directamente en este componente. Para continuar, vamos a necesitar de JSON placeholder. O sea, es un REST API que es fake. Básicamente nos expone un API con diferentes acciones, pero nosotros queremos usar este post porque nos da, pues es una petición GET que nos da información dummy, pues lista para probar. Así que nos vamos a enfocar en esto. Vamos a hacer lo siguiente. Generalmente cuando trabajamos en un proyecto real o así, tenemos una distribución de carpetas en la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces aquí en app voy a crear un nuevo folder que se llame, por ejemplo, models, y otro folder
que se llame, por ejemplo, services. Vamos primero a models. Voy a crear un nuevo file que se llame postmodel.interface.ts y aquí voy a hacer un export interface postmodel y voy a definir las propiedades que tiene mi petición. De hecho, puedo copiar esto simplemente para hacerlo más rápido. Bueno, aquí me faltó esto. Aquí esto va a ser de tipo number, también puede ser de tipo number. Esto va a ser de tipo string y este también será de tipo string. De esa manera yo tengo una interfaz, bueno, un modelo que va a poder recibir este tipo pues de petición. En realidad podría dejarlo como any, pero bueno, es una buena práctica tener un modelo o un DTO que pueda recibir pues la data tal cual como la necesito. Así que bueno, eso es todo lo que haré del model. Para crear el servicio puedo hacerlo mediante la consola. De hecho lo voy a hacer. Voy a detener lo que esté corriendo y voy a hacer lo siguiente. ng generate o g service o s directamente, y aquí voy a decirle que dentro de la carpeta services cree un servicio que se llame post, así, porque son posts lo que estamos nosotros pues trabajando. Esto, si te dan cuenta, aquí ya creó un servicio que se llama post service y aquí podemos hacer pues las peticiones HTTP que necesitemos. Entonces, para poder hacer las peticiones HTTP vamos a tener que hacer un import de HTTP client, listo, y también vamos a necesitar hacer el import del modelo, o sea del post model que acabamos de crear en los modelos. Vamos a tener privada la URL base y la URL base pues básicamente es la URL del API que queremos traernos. En este caso es JSON placeholder type pcode.com. Esa es nuestra URL base para hacer peticiones aquí en nuestro service. Y aquí vamos a agregar un HTTP, dos puntos de HTTP client. Con este objetito vamos a poder hacer nosotros nuestras peticiones. Así que vamos a crear un getAllPost. Con este método vamos a traernos todas las peticiones. Vamos a un return this HTTP, que es este que estamos aquí declarando, punto. Hacemos un get URL base más diagonal post. Con esto nosotros lo que estamos haciendo es hacer una petición get básicamente a esta URL base diagonal post. Y esto lo dejamos así porque pues, ya tenemos la URL base. Aquí ahorita hacemos una petición get, pero bien podemos hacer una petición post, put, delete, etcétera. Entonces, bueno, para eso lo dejamos así. Algo importante que vamos a agregar aquí es que esto va a devolver pues un array de post model. Si vamos aquí, es un array de esto y básicamente, pues sí, es un array de esta petición. Podemos hacerlo todavía más sencillo, pero es como para tener la estructura correcta y bueno, que sea más apegado a cómo nosotros veríamos un proyecto real. Entonces continuamos, vamos a ver si funciona este service. Bien, lo que sigue es que aquí tenemos nuestro user list component, pero vamos a irnos a la parte de su código y aquí vamos a hacerle un implements on init. Esto, bueno, aquí ya importó el on init y nos está diciendo, bueno, me dices que quieres implementarlo, pero no lo has implementado. Así que vamos a darle implementar interfaz on init. Esto es igual que si lo escribiéramos a mano. Ahora vamos a crear un método que se llame getAllPost. Y esto, aquí vamos a mandar a pedir pues la petición a este servicio. Para poder pedir eso, hay que importar el servicio. Vamos a el post service que está en services post service. Y tenemos que crear un constructor. Vamos a poner un constructor. Y en ese constructor vamos a meter una variable, o inyectar una variable privada que se llame post service. A mí me gusta ponerle guión bajo, es una nomenclatura que me gusta usar. Y de esta manera ya tenemos este servicio inyectado aquí. Y ahora sí podemos decirle en nuestro getAllPost, haciendo this.getAllPost
post services punto get al post, o sea que este get al post pues está haciendo referencia al servicio, obviamente. Abrimos paréntesis, lo cerramos, punto subscribe, y aquí abrimos paréntesis, abrimos llaves y hacemos un next. Aquí va a ser el res. Ese res, bueno, aquí vamos a hacer algo cuando nos responda correctamente, y en caso de error, bueno, aquí vamos a cachar el error. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, otra cosa cuando nos genere un error. Vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a hacerle un console.log y vamos a imprimir el resultado. Y si marcar error, pues vamos a hacer un console.error y vamos a mandar a imprimir el error, ya sea una o la otra. Y este getAllPost lo vamos a llamar cuando se inicie el componente. Entonces por eso es que van a implementar el onInit, y básicamente es eso. Entonces esto llama al service, pero el componente, bueno, cuando se inicia va a llamar a este método. Entonces voy a guardar esto, vamos a echar a andar, a ver, ng-serve, y vamos a ver qué es lo que funciona o no funciona. Aquí ya le di actualizar. Tenemos aquí un error, null injector error no provided for HTTP client, y aquí alguien más ya preguntó o ya tuvo ese error en Stack Overflow. ¿Cómo le contestan? Bueno, que si estás trabajando con componentes standalone, deberíamos de indicarle el provide HTTP client en nuestro main TS. En nuestro proyecto nosotros aquí vamos a encontrar nuestro appconfig.ts, y aquí vamos a hacer ese import, vamos a hacer el import del provide HTTP client, y vamos a importarlo aquí. Después de esto podemos decirle, ¿sabes qué? Pues también quiero importar y de esa manera debería de funcionar en nuestro código. Vamos a regresar aquí a nuestra aplicación, y sí, bueno, aquí ya está el console log que hizo la petición. Este error es algo que nos hemos encontrado a partir de Angular 17, y bueno, es una forma de solucionarlo. Una vez resuelto el error que teníamos, vamos a cerrar esto, vamos a ir a nuestro user list component y vamos a ir aquí a Google a buscar Angular Material. Para iniciar esto vamos a darle Get Started. Necesitamos agregar Angular Material a nuestro proyecto, así que voy a copiar el ng-add Angular Material, view terminal, hacer la instalación de Angular. Aquí podemos pegar esto y vamos a ejecutar. Aquí nos pregunta si quisiéramos compartir información de nuestros proyectos. Pues para estadística le voy a dar que no, realmente no me interesa. Vamos a darle yes, aceptar la instalación. Y bueno, aquí es cuestión de gustos. Voy a elegir Azure Blue para el theme que vamos a instalar. Realmente para este ejemplo, bueno, no es necesario escoger un tema en particular. Ahora vamos a elegir la tipografía de material Angular global, le vamos a dar que sí. Incluir y habilitar animaciones, le vamos a dar que sí, y listo. De esa manera ya tenemos Angular Material instalado. Una vez instalado Angular Material, ya podemos venir aquí y regresar acá y irnos a la parte de Components. Vamos a buscar la parte de Table, que es lo que queremos pintar. Y aquí hay un ejemplo muy básico de usar pues un Math Table. Voy aquí a picarle en el View Code, y esto me va a dar el código de ejemplo de esa tabla, de esta tabla que está aquí. Así voy a copiármelo, tal cual. Regreso a mi proyecto y en el componente que tenemos, voy a quitar eso. Voy a pegar el código. Está diciendo que no encuentra esta propiedad, no sabe pues qué significa data source, y tampoco conoce pues la variable data source. Si regresamos aquí a la documentación, en el TS pues nos indica que le falta un Math Table Module, y está haciendo también el import en el componente standalone. Entonces voy a copiar el Math Module y vamos a regresar aquí en el TS. Ahí voy a pegarlo, y ya vimos que también lo tenemos que importar aquí. De esa manera, cuando regresemos aquí al HTML,
ya conoce el data source, no conoce la variable. Entonces regresamos aquí. Voy a crear una variable de tipo list post. Esta variable puede ser de tipo post model. Va a ser un array. Me marca un error porque no le he asignado nada. Entonces con un símbolo de admiración, pues ya no me va a marcar ese error. Y esta lista es la que será nuestro data source aquí. Listo, entonces ya tenemos un data source. Todavía no lo hemos como asignado. Ya tenemos un método que se trae los datos de un API. Entonces aquí podemos decir que this.listPost va a ser igual al res. Porque ese res precisamente es una lista, un array de post model. Que pues es del tipo que es nuestro data source. Cuando regresemos aquí ya no hay error. Sin embargo, todavía nos falta declarar algo aquí, que es las columnas que necesitamos mostrar. Aquí el data source lo tienen de manera estática, así. Nosotros no, lo vamos a obtener de un API, y lo que nos falta es declarar un array para el display columns. Así que voy a tomar esto, regresamos aquí, y ese es el display columns. Obviamente que para este display columns necesitamos que las columnas sean igual que las que tiene nuestro model. Entonces regresamos y vamos aquí a copiar las propiedades que vamos a listar: title y body. Y esta variable realmente la está pidiendo aquí abajo, está pidiendo un display columns. Entonces, bueno, ahí la estamos usando, y vamos a decirle que, por ejemplo, para el user ID, pues ocupe esta columna, para la segunda el ID, para la tercera el title y para la cuarta el body. Bueno, precisamente nuestra petición tenía 4 columnas. Si tenemos más columnas que mostrar, bueno, pues aquí las vamos a ir agregando. Voy a borrar estos comentarios. Bueno, a mí no me sirven ahorita porque son del ejemplo que teníamos. Y algo que también necesitamos cambiar, bueno, es primero el encabezado de cada columna. Aquí lo voy a estar cambiando. Y luego, de lo más importante, la propiedad que queremos mostrar. Automáticamente va a detectar que el listPost es un array de post model, por lo tanto me va a dar opción para que yo pueda elegir pues una propiedad de ese model. Bien, vamos aquí a echar a andar el proyecto, y aquí vamos a ver qué pasa. Ya tenemos nuestra tabla que cargó los 100 registros y todo está funcionando correctamente. Lo que sigue es agregar un paginador. De hecho, si venimos aquí más abajo, vamos a tener otros ejemplos de tablas, y aquí tenemos esta tabla con paginación. Yo les enseñé primero la tabla solita, pues para que entendamos cómo vamos construyendo paso a paso y no todo de una vez, para que entendamos. Esta tabla, digo, es igual, se maneja el data source, las columnas, y lo único que se le agrega es el Math Paginator. Básicamente eso es lo que le vamos a agregar nosotros. Regresamos a nuestro proyecto, y esto va directamente después de la tabla. Vamos a agregar un Math Paginator. Este no lo conoce porque todavía no lo hemos indicado. Aquí vamos a darle Select Page nada más. No conoce el Math Paginator. ¿Y qué nos dice la documentación? Que necesitamos hacer el import de Math Paginator y del Math Paginator Module. Recordemos que como es un componente standalone, necesitamos darle un import del Math Paginator Module. Entonces voy a copiar esto, regreso al TS y voy a hacer el import del Math Paginator y Math Paginator Module. Este module vamos a importarlo acá. Voy a guardar acá, y bueno, aquí ya lo agregó. Si regresamos aquí a nuestra aplicación, aquí está el paginador, pero pues no sirve porque no está ligado todavía a la data source de nuestra tabla. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para que nuestra tabla responda al paginador, necesitamos cambiar el data source
por un MathTable Data Source. Entonces ese MathTable Data Source ya lo tenemos importado. Vamos a ver en el TS. No tenemos el MathTable Data Source. Vamos a hacerlo, MathTable Data Source. Ya hacemos el import de este. Y bueno, ya nos dimos cuenta que ya no va a ser una lista o un array, sino tiene que ser un MathTable Data Source. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí debajo. Voy a ponerle list post data source. Aquí le está pasando un array, pero yo no le voy a pasar nada, o sea, le voy a pasar un array vacío. Y este es de tipo postmodel. Básicamente es así. Ahorita no tiene nada. Y vamos a continuar a ver qué nos dice la documentación. También nos va a pedir un paginator. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo justo debajo. Nos falta este viewChild, que lo está importando en el Angular Core. Así que bueno, aquí venimos en Angular Core. Hacemos el import del viewChild para que esto funcione. Y bueno, nos dice que el paginator no ha sido inicializado con el signo de admiración. Ya lo tenemos pues listo. Aquí importante que el data source le está indicando el element data que ya tiene información. Nosotros lo tenemos vacío. Vamos a inicializarlo en la petición get. Y el data source.paginator igual a thisPaginator se va a hacer también cuando se asignen los elementos pues aquí directamente. Entonces aquí vamos a decirle al list data source va a ser igual a esto, o sea, a una cosa de estas, pero el array realmente puede ser directamente el res, o sea, así, y luego ese mismo list data source.paginator va a ser igual a this.paginator. O sea, haciendo estas dos cosas, pues ya tenemos nuestro data source. Voy a comentar esta línea porque realmente lo que me interesa a mí es que el data source, que ahora ya es un MathTable Data Source, se alimente así la data table. Y si regresamos aquí, vemos que no carga nada, y eso es correcto porque ya no es listPost, sino es listPost su data source, ¿no? Es el que acabamos de cambiar. Voy a darle guardar, regresamos de nuevo y ahora sí, ya está funcionando nuestro paginador. Muy fácil, muy rápido, está funcionando correctamente. Hasta aquí hemos terminado con la parte de la paginación. Nuestro paginador ya está funcionando. Ahora vamos a agregar una nueva característica, una nueva funcionalidad a nuestra tabla y vamos a usar este componente sortHeader. Este componente nos agrega un ordenamiento tanto como de mayor a menor, ascendente a descendente, de la A a la Z. Para eso vamos a ver el código de ejemplo de este ejemplo, valga la redundancia. Aquí podemos ver que para agregar un mathsort debemos de agregarle esto, mathsort, y un método que haga algo cuando la data cambie, además de agregar un mathsortHeader. Entonces voy a agregar estas dos cosas primero, voy a copiármelas. Y aquí en mi table voy aquí a agregar el mathsource. Y bueno, el sortData es un método que debería de existir. Aquí abajo voy a agregar ese método. Y eso recibe, aquí tenemos el sortData, recibe un sort. Voy a copiar esto así. Voy a regresar acá. O sea, solamente para tenerlo ahí listo. Me falta ese sort. Regreso aquí. Veo que ese sort lo está importando de Angular Material Sort. Voy a importar estos dos de una vez. Voy a copiarlos. Regreso. Entonces me traigo el mathsort. Y el mathsort module, como saben, tenemos que ponerlo aquí para que pueda funcionar la parte de ordenamiento. Luego, aquí tenemos este mathsortData y vamos a hacerle un console log. Y vamos a imprimir el sort. Vamos a ver qué es lo que tiene este sort cuando se llama aquí. Si regresamos aquí al navegador, aún no aparecen estas flechitas y es porque nos falta en el HTML nos falta agregar el mathsortHeader. Voy a copiarme esto y aquí le voy a poner el nombre de esta columna y también quiero ordenarlo, por ejemplo, por título en
en el TH aquí, quiero ordenarlo por título. Voy a guardar esto. Cuando regrese aquí a mi aplicación, podemos ver que tanto ID como título ya tienen esta flechita de ordenamiento. No hacen nada. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Es correcto que no hagan nada. O sea, no estamos todavía, no hemos agregado funcionalidad. Pero si nos damos cuenta, cuando le picamos aquí, se genera un evento ID, dirección ascendente. Si le picamos con la flechita hacia abajo, pues la columna es ID, la dirección es descendente. Y lo mismo para el título. Sabiendo eso, podemos entender mejor el código que vamos a ver a continuación. Entonces, del lado de la vista ya tenemos como terminado pues esta parte, pero ahora nos falta la lógica que ordene realmente la información. Entonces, vemos aquí, voy a copiar primero esto así, o sea, el primer bloque de código del sort, y voy a regresar aquí al sort. Voy a dejar ese console, está bien. Este array de search es un array que se definió de manera estática. Nosotros no lo tenemos así. Nuestro data source precisamente lo habíamos dejado como un list post. Bueno, en realidad es este, pero sí nos interesa guardar, ahora que lo estamos viendo, sí nos interesa guardar la información aquí. Entonces les comenté esto y vamos a reemplazar que la data sea igual a list post slice. Slice nos va a devolver un array nuevo. Dependiendo del inicio y fin que le pongamos, va a tomar la información del array y va a crear una copia. Pero si no le pasamos nada, pues crea una copia completa de este array, como para tenerlo de manera temporal, todo el array completo. Entonces, como vimos hace rato, si le picamos ahora a la columna, nos va a dar el nombre de la columna, ascendente o descendente, o un espacio vacío si no hay un ordenamiento. Esto nos va a dar la pauta a entender cuándo ordenar ascendente, descendente o, en este caso, sin ordenamiento. Entonces, ¿cómo hacemos que todo se regrese a la normalidad? Pues sí sabemos que lo podemos hacer así, como está aquí. Pero si copiamos y pegamos este código acá, de hecho va a funcionar. Solamente que en vez de res, deberíamos de ponerle data. Y como vemos que estamos repitiendo código, voy a crear aquí un nuevo método que se llame fit data source, que reciba una data, y esta data va a ser de tipo postmodel, o sea, de un tipo array postmodel. Y voy a hacer que aquí se guarde esto así. Entonces va a ser esta data. ¿Para qué? Para que no tenga que repetir código. Y aquí pueda llamar a ese método y le pase la data. Esta data, bueno, es esta. Y aquí en el método inicial también vamos a llamar a this fit data source. Y vamos a pasarle el res o el list post, digo, para este caso es igual. Y aquí vamos a ocupar esta variable, sí la vamos a ocupar para tener como siempre la información original, ¿no? Para que no se nos pierda, porque en algún momento cuando hagamos un filtrado vamos a cambiar este data source, pero siempre el list post va a tener la información original para no ir a hacer otra petición a toda la información. Entonces lo único que hicimos aquí fue que cuando no hay ordenamiento todo esté igual que antes. Lo que sigue ahora es copiar este bloque de código que es el que hace el ordenamiento. Vamos así, darle clic por acá. Y lo que está haciendo aquí es asignarle a un sort data, pues digamos que ordenar la información, pero yo no quiero ordenarlo así que voy a dejarlo así. Podemos incluso dejarlo como una constante. La data, como lo vimos hace rato, es la data original que cuando hicimos la petición get, pues la obtuvimos. Y a esa data le aplicamos el método sort, que es un ordenamiento. Y si vemos aquí en el ejemplo, está ocupando una función, pero esta función está fuera de nuestra clase de Angular. Entonces hasta afuera, hasta la última llave, ahí tenemos esta función. Esta función realmente lo que está haciendo es recibir o un número o un string. Y dependiendo de esta bandera de ese ascendente o descendente, va a retornar si los elementos que le pasen, cuál es menor o mayor. Esto básicamente es lo que pide el sort. Entonces,
Realmente me interesan a mí dos casos solamente. Dos casos, ¿para cuál? Para cuando sea el ID y para cuando sea el título. Para el caso del ID, vamos a comparar aquí. ID, BID, title, btitle. ¿Cómo sabe que tiene estas propiedades? Porque este array es de tipo postmodel. Entonces por eso es que sabe que contiene estas propiedades. Y si no, bueno, retorna 0. Este sort data ya es algo que ya está ordenado. Por lo tanto, después de esto, después de que ya obtuvimos un array ordenado, podemos decirle al fit data source que cargue ahora con este array ordenado. Básicamente sería todo lo que tendríamos que hacer. Se ve muy complicado, pero en realidad no lo es. Quien hace realmente la magia pues es parte de este compare y porque es lo que nos pide este sort. Entonces vamos a ver si funciona. Regresamos a nuestra app. Voy a quitar esto. Vamos a poner 20 elementos para ver el ordenamiento. Aquí no hay ordenamiento. Ordenamiento ascendente, ordenamiento descendente, sin ordenamiento. Título sin ordenamiento, ascendente, descendente y sin ordenamiento. Y está, aquí ya se aplicó otro filtro u otro ordenamiento a nuestra data table y la verdad cada vez va estando más completa. Nuestro data table ya tiene el ordenamiento por título, por ID, también tiene un paginado. Ahora vamos a agregar un filtro, ya que si vamos aquí a la documentación del Angular, por aquí vamos a ver algo interesante. Tenemos la paginación, que ya vimos cómo agregarla. Tenemos el sorting, que también ya aprendimos a cómo agregarlo. Y tenemos el filtering, pero bueno, aquí lo que nos está diciendo es que pues Angular no nos va a proveer de un filtro de un componente específico pues para hacer esto, porque los filtros pueden ser de muchas maneras. Pueden ser por rangos de fecha, por textos y pues por otro tipo de datos que realmente no podrían cubrir todos los escenarios. Nos están sugiriendo es que si nosotros podemos hacer un filter del data source y a partir de eso pues volvemos a filtrar la información, va a seguir funcionando igual en nuestra mat table, porque el único que va a cambiar aquí pues va a ser el data source, y eso vamos a hacer. Entonces vamos a agarrar un input, el input más sencillo que tengamos, y voy a copiarlo así directamente. Entonces aquí arriba, ahorita nos vamos a olvidar del diseño, no podemos cubrir todo esto. El diseño pues cada quien que lo haga a su forma, a su manera. Vamos aquí a agregar título, bueno, aquí en español, y un ejemplo, por ejemplo placeholder, ingresa un texto. No hay nada en el value y bueno, guardamos y vamos a tener aquí un error a la hora de estar ejecutando esto, porque no vamos a encontrar el mat for field, y eso, como ya sabemos, necesitamos hacer un import de un mat input module, y para que esto funcione, bueno, vamos aquí a importar ese mat input module. De esta manera ya podemos aquí tener esto sin error. Vamos a guardar acá. Ya tenemos aquí este input, pues no se ve tan bonito. Vamos a tratar de arreglarlo. Voy a agregar aquí un div, ahí voy a meter esto, y el table, todo esto lo voy a meter dentro de otro div. Vamos a crear una clase aquí en el userListComponent.cs, que vamos a ponerle, por ejemplo, text search, un padding top de, no sé, 20 píxeles. Y aquí esa clase vamos a agregarla aquí como class text search. Ahí se ve un poquito mejor, y también vamos a agregarle un padding left, no sé, 10 píxeles. Simplemente es para que se vea un poco mejor esto. Ahí está. Ese título no estaría bien, más bien sería filtrar por título. Así es como me gusta más, filtrar por un título, y ya, ingreso en texto. Entonces voy a borrar este value y vamos a hacer un ngModel, por ejemplo, para que podamos pues enlazar esto a una propiedad. Vamos a ponerle search text a la propiedad, y vamos a aprovechar también para hacer un
el keyof cuando se esté pues ingresando algún carácter. Vamos a ponerle on input change, por ejemplo. Esto no existe, vamos a copiarlo aquí y vamos a pegar primero el input, justo debajo de lo último que hicimos aquí, que es esto, un input change, y aquí hacemos un console log, buscar, bueno, entre comillas va esto, buscar, ahorita vemos qué hacemos ahí, y no sabe qué es el ng model y tampoco sabe qué es el search text. Vamos primero por partes, vamos a crear una nueva variable que se llame search text, es de tipo string. Vamos a ponerle igual a nada para que no marque error, y ya, eso es lo que nos interesa a nosotros pues tener. Esto nos sigue marcando error porque no conoce el ng model. Para eso hay que hacer un import. Entonces hacemos un import forms module. Form module vamos a aquí también a importarlo, y bueno, de esta manera esto ya va a funcionar correctamente. Voy a cerrar el CSS. Cuando haga un cambio, este input está ligado a un search text, y aparte vamos a hacer una acción aquí. Ahora, aquí vamos a darle buscar, coma, y vamos a hacerle this.searchText para ver qué es lo que hace. Si venimos aquí, vamos a ver la consola. Voy a borrar esto y buscar una palabra. Aquí, a medida que vamos escribiendo, tenemos que hacer un filtrado para poder buscar aquí entre pues toda nuestra tabla. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño truco para que no haga esto cada vez que se ingresa un texto, sino que podamos esperar algunos pues, segundos o milisegundos para que pueda ser una búsqueda mucho más más estética. Entonces vamos a agregar aquí una variable, se va a llamar timeout, va a ser de tipo any, y así la dejamos. Ahora regresamos aquí al onInputChange, y aquí vamos a hacer un clear timeout. Vamos a hacer un this.timeout, y luego vamos a decir lo siguiente: this timeout igual a un set timeout. Este set timeout va a esperarse unos segundos. Por ejemplo, vamos a ponerle 1000 milisegundos a un segundo. Y luego, ¿qué queremos que haga? Bueno, aquí hacemos un console.log buscar y la palabra, por ejemplo, y vamos a poner this.searchText. Va, entonces vamos a guardar aquí, regresamos acá, voy a limpiar esto para que no lo veamos, y por ejemplo, hola mundo, espera un segundo y ahora sí buscar la palabra tal. Sí. Vamos borrando y es como que más amigable. Claro que un segundo es demasiado, vamos a cambiar esos milisegundos por 300, algo más corto, para que se vea mucho más fluida la búsqueda. Voy a limpiar esto. Hola mundo. Se ve mucho mejor. Ahí es donde vamos a hacer la búsqueda. Es un pequeño truco. Regresando al proyecto, ahora sí, aquí es donde vamos a hacer la búsqueda. Entonces vamos a crear otro método, por ejemplo, que se llame filter data, por decir algo. Y este filter data, pues voy a llamarlo aquí, this.filterData. Aquí es donde voy a llamar a ese filtro. ¿Cómo hacemos este filtrado? Bueno, primero debemos de tener el texto que queremos buscar. Entonces hacemos un this.searchText. Luego debemos de tener la data que queremos filtrar. Y toda la data que queremos filtrar nos vamos a acordar que está en listPost. Y sabemos que con slice creamos como una copia completa de esta información, y esta se asigna en la petición get del inicio, y es como que nuestra fuente de datos donde se guarda siempre toda la información y no se pierde. Por eso hacemos como que ahí guardamos y traemos esa información. Luego vamos a preguntar por la variable search o por el texto, pero más bien si no han escrito ningún texto, significa que no vamos a filtrar nada, o sea, vamos a dejar todos los datos originales. Y ya sabemos que tenemos un método que se llama feedDataSource,
y ese feed data source le vamos a pasar la data. Pues la data porque aquí estamos obteniendo todo el array completo. Básicamente es eso, le damos return. Entonces ya tenemos el escenario en donde no hay nada escrito y regresamos básicamente toda la información igual que como está. Pero ahora, ¿qué pasa cuando sí hay algo escrito? Bueno, cuando sí hay algo escrito vamos a crear una constante data filtered y vamos a filtrar de la data. Punto. La data, recordemos que es todo el array, una copia de ese array. Punto filter. Y aquí podemos recorrer los elementos item. ¿Y cómo sabemos cómo filtrar? Bueno, es muy fácil, porque aquí nos va a preguntar qué elementos vamos a retornar, los elementos que cumplan con la siguiente condición. Por cada elemento en el título, o sea, cada registro tiene un título. Vamos a decirle si contiene la palabra que se está buscando, porque básicamente es la search. Y si eso es correcto, solamente se van a filtrar esos elementos. Listo, ya tenemos un array filtrado y ahora podemos hacer un this feed data source y le pasamos la data filtrada. Básicamente es eso y ya está. Con esto tendríamos nuestro filtro hecho porque, pues bueno, cambia el input change, valida si no han pasado 300 milisegundos y si ya pasaron, llama al filter data y bueno, aquí ya hace nuestra lógica. Entonces ya podemos estar filtrando por diferentes textos y bueno, esto funciona muy bien. Y así. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este pequeño ejercicio en el cual, bueno, creamos un data table. Me parece que ya está bastante completo, con paginación, con ordenamiento, con filtrado. Espero les haya servido y les sirva en sus próximos proyectos. Así que pues nos vemos y hasta luego.